Bienvenidos a un nuevo formato de vídeo. Este es un formato un poquito más 2.0 para hacer análisis técnicos. Y es que en el vídeo de hoy vamos a analizar un momento clave del último clasificatorio de la ASL en Archena, donde voy a enseñar a uno de mis atletas, Óscar, que competía en la categoría de menos de 66 kilos y falló su tercer intento de muscle ups, aun teniendo fuerzas de sobra para conseguirlo. Óscar, de hecho, hizo una competición bastante buena, superó su total por unos 25-30 kilos, pero pese a ello, pese a que estuvo muy bien en todos los movimientos, falló su tercer intento de muscle up quedándose en la transición, dejándonos un sabor un poquito agridulce en la boca. ¿Por qué? Porque tenía fuerza de sobra para conseguir ese movimiento. Vamos a analizar dentro de ese movimiento qué salió bien, qué falló y qué detalles marcaron la diferencia entre que saliese y se quedase en esa transición. Y hoy voy a compartir todos esos detalles contigo. Así que, sin más dilación, dentro vídeo. Lo primero que vamos a hacer va a ser enseñaros los tres intentos de Óscar. Me hace un poquito raro porque tengo la cámara aquí, pero al final la pantalla en la que tengo las cosas la tengo aquí, así que iré cambiando la mirada. Lo primero que voy a hacer va a ser enseñaros los tres intentos de Óscar. Primer intento decidimos abrir con 18,75 kilos. Algo bastante fácil y bastante cómodo para cómo llevamos la preparación, por tanto no debería haber ningún problema y por tanto no lo hubo. Como segundo intento tuvo 21,25 que le salieron ya no solo igual que los anteriores, sino mejor, porque se movieron a la misma velocidad y al final es un incremento de 3,75 kilos que para cualquier atleta de streetlifting hay que saber que es bastante. 2,5 kilos, que me he confundido. Muy cómodos. Entonces, claro, ves estos dos primeros intentos, ves un salto de 2,5 kilos del primero al segundo y dices, ok, pues viendo que el segundo incluso ha salido más rápido proporcionalmente que el primer intento, debería salir un tercer intento. Pero sin embargo aquí pasa lo siguiente. Y es que el tercer intento de Óscar lo falla. Como podéis ver, al final del movimiento hay algo de descontrol de los discos y también favorece el hecho de que se vaya la transición. Pero en este muscle up en concreto hay 4 errores que podemos observar y que podemos mejorar de cara a nuestra próxima competición, ¿vale? Y es que no ha fallado el movimiento por fuerza, no ha fallado el movimiento porque se cae la transición, porque si os fijáis, en este último punto Óscar está arriba, está prácticamente encima de la barra. Entonces, ¿qué es lo que le hace fallar ese movimiento? Pues eso lo vamos a ver a continuación. Lo primero que tenemos que ver en el muscle up de Óscar es que a simple vista no podemos ver muchos fallos. Si os fijáis, la trayectoria que yo le he dado a seguir con el Kinovea de la cadera, a efectos prácticos, es prácticamente la misma. Pero sin embargo, en este muscle up falla. Y es que hay un pequeño cambio en lo que es la trayectoria del muscle up de Óscar. A ver, ahí se me cierra. Hay un pequeño cambio y es el timing en el que Óscar empieza a tirar. Si nos fijamos, mientras Óscar se sigue balanceando hacia adelante, empieza a tirar. ¿Veis que no ha terminado de balancearse y está empezando a tirar hacia atrás? ¿En qué va a resultar esto? En que Óscar va a estar demasiado horizontal a la barra. Es decir, Óscar lo que quiere hacer es esta trayectoria que nosotros hemos visto, ¿vale? A ver que la pueda marcar aquí bien. Lo que Óscar quiere hacer es esta trayectoria para efectivamente meterse dentro de la barra, ¿vale? Pero ahora mismo lo que ha pasado es que está demasiado horizontal. Y tú cuando haces un muscle up necesitas hacer una parábola para poder subir en la barra, pero no puedes estar en esta posición. Tienes que estar en una posición ligeramente más perpendicular al suelo, una diagonal un poquito menos agresiva. Ya que si tú te tumbas demasiado en el aire, no vas a poder entrar a la barra. Entonces, lo que pasa en este muscle up es que el timing en el que se ha empezado a traccionar es demasiado pronto, resultando en que se tumba demasiado y no puede entrar de forma cómoda a la barra. Enlazando con el fallo anterior tenemos el segundo de los errores y está muy relacionado con el primero. En su tercer intento, a Óscar, si nos fijamos, le colocaron el cajón un poquito más atrás. Esto realmente no es del todo culpa suya, pero sí, porque al final si tú estás en una competición y ves que no te colocan el setup como tú quieres, tienes que decirlo a la organización y decir, oye, yo quiero el cajón un poquito más cerca. Pero si no lo dices, pueden ocurrir errores como este. Y es que en este intento, como veréis, Óscar, cuando empieza a hacer el muscle up, se balancea demasiado, ¿vale? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a unos timings y unos tiempos en el muscle up. Decimos que si Óscar, por ejemplo, si esta es la perpendicular de la barra, está acostumbrado a balancearse hasta aquí, si en el tercer intento su balanceo alcanza esta distancia y se balancea, aunque sea un poquito más, le hace a su vez fallar y iniciar el timing del balanceo demasiado pronto, porque él está acostumbrado a balancearse hasta ese punto y entonces empezar a traccionar la barra, ¿vale? Es decir, es que está acostumbrado a balancearse hasta aquí y a partir de aquí empezar a traccionar
y a subir el muscle up. ¿Qué pasa? Que si te estás balanceando hasta este punto, vas a empezar a traccionar probablemente en el punto en el que estás acostumbrado siempre a hacerlo, resultando en que vas a acabar con esa mayor horizontalidad y más tumbado en el aire. Vamos a observarlo. Digamos que Oscar se balancearía normal hasta aquí, pero se sigue balanceando más. Aquí se sigue balanceando más. Empieza a tirar, se sigue balanceando hacia adelante. Y aquí tenemos la suma de estos dos errores, que es lo que os he comentado antes, que es la horizontalidad. Ahora vamos con un error para el que os he cogido el otro vídeo que os he enseñado al principio, ya que se verá de frente. Este error no está relacionado directamente con los otros dos, pero obviamente participa y acentúa un poquito el que se falle en esa transición. Y es que si os fijáis, en el punto más alto donde fallamos la transición, el disco a Oscar se le va por completo, pierde todo el control del disco, acentuando en que si existía alguna mínima posibilidad, es que mirad cómo está, es que es increíble, si existía alguna mínima posibilidad de subir este fondo, esta transición del muscle up, que el disco se te desplace aquí y te descontrole tanto, va a significar la pérdida de movimiento por completo, porque al final las piernas se te van hacia adelante y la cara ya es totalmente rendido y perdemos el muscle up, ¿vale? ¿Cómo solucionamos este problema? Este problema tiene una solución muy fácil, pero también es muy fácil cometer errores aquí. Y es el cómo posicionamos las piernas a la hora de colocar el disco. Anteriormente, a Oscar no le suele pasar porque cuando tocamos 20 kilos, normalmente suele ser en competición, ya que pues, es el disco calibrado de 20, ¿vale? Pero el error viene de que si, por ejemplo, el disco, digamos que es el disco azul, tiene este diámetro, Oscar está colocando las piernas muy cerradas. Está colocando las piernas aquí. De tal manera que las está colocando demasiado cerca del centro y muy lejos de los ejes. Entonces, el disco es muy fácil, como tiene mucha superficie por ambos lados de la pierna, que se pueda desplazar hacia un lado o hacia el otro lado, ¿vale? Ahora bien, si en ese mismo disco, y vamos a coger otra vez el color azul, Oscar coloca sus piernas un poquito más separadas entre sí, ¿vale? Va a tener un mejor control del disco, ya que la principal, la gran superficie del disco va a estar comprendida entre las dos piernas, de tal manera que por mucha patada que tú des, por mucho leg drive que tú hagas, ¿vale? Hay muy poca masa por fuera, entonces no vas a perder tanto el control de ese disco, ni aunque en la propia transición, aquí, a ver qué pasa por acá, ni aunque en la propia transición vayas tan ajustado, ¿vale? Y aquí se ve muy claramente que si os fijáis, tiene medio disco aquí y medio disco fuera. Entonces esto es lo que va a hacer que totalmente se le descontrole la trayectoria del disco. Y ahora vamos con el cuarto elemento, que es un poquito una mezcla de todos estos elementos anteriores, o que digamos que todos estos errores dan lugar a que se dé un error más, que es como un poquito una integración de todos. Como ya sabéis, en el muscle up y en general en todos los movimientos de tracción, yo insisto bastante en la flexión de cadera, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si os fijáis, Oscar en este punto está sentado en el aire, es decir, está haciendo prácticamente un L-sit, ¿vale? A esto lo he llamado patada de supervivencia, y es que al final esto nace de que uno ha empezado el balanceo, el tirón en el balanceo demasiado pronto, eso ha hecho que se coloque demasiado paralelo al suelo, demasiado tumbado, y para él corregir y lograr hacer bien esta trayectoria de aquí y entrar encima de la barra, se ve obligado a compensar mucho con la flexión de cadera. Esta flexión de cadera lo que hace es que, al no estar tan acostumbrado a utilizar el disco de 20 kilos o un disco de ese diámetro, se le descontrola hacia un lado y resulta en que al final termina fallando por completo la transición. Como ya habéis visto, este análisis no es para señalar los fallos de Oscar durante la competición, sino para que pueda mejorar. Y es que Oscar, a fin de cuentas, como os he dicho al principio del vídeo, hizo una competición brutal. De principio a fin estuvo muy concentrado en todos los movimientos, pero a estos niveles la diferencia entre un intento válido y un fallo está en milímetros, en el timing de la tracción, en el balanceo, en el control que tienes sobre el disco, todo lo que hemos hablado durante este vídeo. Así que, si queréis que analice vuestros movimientos con este nivel de detalle, os he dejado mi WhatsApp en la descripción de este vídeo y nos vemos en el próximo análisis. Espero que os haya gustado este tipo de vídeo, que es así un poquito distinto, y nada, nos vemos a la próxima. Chao, chao.